Monza es uno de los circuitos más rápidos del mundo. En 1961, se celebró allí el Gran Premio de Italia. El piloto alemán Wolfgang von Trips, de 33 años, que corría para Ferrari, lideraba el campeonato. En la segunda vuelta, en la curva de alta velocidad parabólica, su Ferrari 156 colisionó con el Lotus de Jim Clark. El auto de von Trips perdió el control, se elevó por el aire y chocó contra la barrera. El piloto no llevaba cinturón de seguridad. En aquella época, muchos conductores los consideraban inútiles. Fue expulsado del habitáculo y su cuerpo cayó directamente sobre el asfalto. La muerte fue instantánea debido a un fuerte traumatismo craneoencefálico y daños en los órganos internos. El coche voló sobre la barrera y se estrelló contra las gradas. Murieron 15 espectadores y más de 40 resultaron heridos. Fue una de las peores tragedias en la historia de la Fórmula 1. El circuito de Montecarlo es famoso por sus calles estrechas y sus zonas mínimas de seguridad. El 21 de mayo de 1967, Lorenzo Bandini, piloto de Ferrari de 31 años, marchaba segundo en la carrera y luchaba por el podio. En la vuelta 82, su auto chocó contra una barrera en una curva rápida cerca del puerto. El Ferrari se estrelló contra fardos de paja que se incendiaron al instante. El fuego envolvió el coche por completo, atrapando a Bandini en el interior. Cuando los comisarios lograron sacarlo, tenía más del 70% del cuerpo quemado y los pulmones dañados por el calor y el humo. Pasó 3 días más en el hospital, pero murió a causa de un shock por las quemaduras y una insuficiencia respiratoria. Este accidente llevó a eliminar definitivamente las barreras de paja de los circuitos. El 5 de septiembre de 1970, el austríaco Jochen Rindt, de 28 años, conducía un Lotus 72 experimental. El coche tenía un diseño revolucionario, pero era extremadamente poco fiable. Durante la clasificación, en plena recta, los frenos fallaron. A unos 240 km por hora, el auto chocó contra la barrera. Rindt llevaba abrochado solo el arnés superior, sin el cinturón inferior. Al impactar, su cuerpo se deslizó hacia adelante y la correa le cortó el cuello. También sufrió múltiples fracturas de costillas y daños internos. Murió por hemorragia masiva y asfixia. Jochen Rindt se convirtió en el primer y único campeón mundial póstumo en la historia de la Fórmula 1, ya que sus puntos fueron suficientes para que nadie lo superara. El 13 de junio de 1982, el piloto italiano Riccardo Paletti, de 23 años, disputaba su segunda carrera de Fórmula 1. Didier Pironi estaba en la pole, pero su Ferrari se detuvo justo en la salida. La mayoría de los pilotos logró esquivarlo, pero Paletti, en medio del tráfico, lo vio demasiado tarde. Su Osella chocó contra la parte trasera del Ferrari a 180 km por hora. El impacto destrozó la parte frontal del coche, que se comprimió hasta la cabina. Sufrió heridas fatales en el pecho, múltiples fracturas de costillas y una rotura del pulmón y el corazón. Los rescatistas intentaron sacarlo, pero el auto se incendió. Cuando lograron retirar su cuerpo, ya había fallecido. La causa oficial de muerte fue trauma torácico severo y asfixia. El 14 de mayo de 1986, el piloto italiano Elio De Angelis, de 28 años, probaba un Brabham BMW en el circuito de Paul Ricard. En una de las vueltas, el coche perdió el alerón trasero a más de 250 km por hora, se volcó y se incendió. De Angelis sobrevivió al impacto, pero quedó atrapado bajo el habitáculo. No había rescatistas cercanos, y los comisarios llegaron varios minutos después. Durante ese tiempo, el piloto murió asfixiado por el humo y los gases del escape. En el hospital se confirmó la muerte por inhalación de monóxido de carbono. El 1 de mayo de 1994, la carrera comenzó con un accidente y banderas rojas, pero el peor golpe estaba por venir. En la séptima vuelta, el legendario Ayrton Senna, de 34 años y 3 veces campeón del mundo, entraba en la curva de alta velocidad Tamburello. A unos 230 km por hora, su Williams FW16 se salió de la pista, aparentemente por la rotura de la columna de dirección. El coche chocó contra un muro de hormigón en ángulo recto. El impacto destruyó la suspensión delantera y una barra metálica atravesó su casco. Un fragmento entró en la zona del templo, causando graves lesiones cerebrales. Senna perdió el conocimiento de inmediato y la sangre comenzó a llenar el habitáculo. A pesar de la intervención médica en la pista y la cirugía posterior, no pudieron salvarlo. La causa oficial de muerte fue traumatismo craneal severo. El 8 de mayo de 1982, el canadiense Gilles Villeneuve, de 32 años y ídolo de Ferrari, salió a clasificar en el circuito de Zolder. Villeneuve siempre conducía al límite. A unos 225 km por hora, chocó con el auto más lento de Jochen Mass. El Ferrari voló por el aire, dio varias vueltas y se desintegró. Los cinturones fallaron y el piloto fue expulsado del coche. Golpeó la barrera y sufrió fracturas fatales en el cuello y la columna. Murió instantáneamente por fractura cervical y lesión craneal. El 5 de octubre de 2014, en el circuito de Suzuka, Japón, el francés Jules Bianchi, de 25 años, piloto del equipo Marussia, era considerado una gran promesa. Bajo condiciones de lluvia, su coche hizo aquaplaning, y a 213 km por hora, chocó contra una grúa que retiraba a otro vehículo. La cabina golpeó la parte metálica del camión, y su cabeza soportó una desaceleración de más de 90 gramos. El casco no resistió, y sufrió una grave lesión cerebral traumática. Bianchi cayó en coma en la pista.
Los médicos lograron mantenerlo con vida durante 9 meses, pero en julio de 2015 murió a consecuencia de las heridas. Fue la primera muerte de un piloto de Fórmula 1 desde la tragedia de Ayrton Senna. 29 de julio de 1973. El joven piloto británico Roger Williamson, de 25 años, corría para el equipo March Engineering en el Gran Premio de los Países Bajos, en el circuito de Zandvoort, conocido por sus curvas rápidas y sus barreras de arena. En la octava vuelta, a unos 225 km por hora, Williamson perdió el control debido a un daño en el chasis. El auto fuera de control se estrelló contra las barreras, que estaban incrustadas en la arena. El tanque de combustible se rompió, el coche fue lanzado de nuevo a la pista, se volcó y estalló en llamas. Williamson no sufrió heridas graves por el impacto, pero quedó atrapado dentro del vehículo volcado y en llamas. Otro piloto británico, David Purley, detuvo su coche y corrió a ayudarlo, pero no pudo voltear el auto en llamas por sí solo. Varios comisarios corrieron hacia el coche incendiado, pero ninguno tenía extintor ni ropa ignífuga. Uno de ellos, que sí tenía un extintor, se acercó lentamente al lugar, pero el contenido apenas duró 15 segundos, insuficiente para apagar el fuego. Otros pilotos podrían haber ayudado a salvar a Roger si hubieran detenido sus autos y ayudado a Purley a voltearlo, pero confundieron a David corriendo alrededor del coche con el propio conductor del auto siniestrado. Uno de los comisarios alejó a Purley del coche en llamas, y unos minutos después llegó un camión de bomberos. Era demasiado tarde, Williamson había muerto asfixiado por el humo. La muerte de Roger Williamson fue un shock. Tras esta tragedia, la FIA revisó su sistema de seguridad contra incendios e introdujo equipos de rescate móviles obligatorios en todos los circuitos, además de exigir a los pilotos el uso de trajes resistentes al fuego. 5 de marzo de 1977. Tom Pries, piloto galés de 27 años, competía para el equipo Sadou en el Gran Premio de Sudáfrica. En la vuelta 22, su Sadou DN8 circulaba a unos 270 km por hora cuando el coche de su compañero, Renzo Sorsi, comenzó a incendiarse más adelante. Dos comisarios cruzaron la pista con extintores para ayudar, pero uno de ellos, Freddy Van Buren, calculó mal la velocidad. Pries, que venía a toda velocidad, no tuvo tiempo de reaccionar. Su coche chocó directamente contra el comisario. El cuerpo del hombre fue lanzado varios metros, y el extintor de 18 kilos que llevaba en las manos golpeó la cabeza de Pries con tal fuerza que rebotó y voló sobre las gradas hasta caer en el estacionamiento. El impacto arrancó violentamente el casco del piloto, provocándole una decapitación parcial. Murió al instante. El coche, sin control, siguió avanzando, chocó con el auto de Jacques Laffite y después contra la barrera. Esta tragedia quedó en la historia de la Fórmula 1 como una de las muertes más absurdas y accidentales. Tras el incidente, la FIA cambió las reglas para los comisarios. A partir de entonces solo podían ingresar a la pista por orden de radio y bajo la supervisión directa del director de carrera. 30 de abril de 1994. Durante la clasificación para el Gran Premio de San Marino, en el circuito de Imola, el piloto austriaco Roland Ratzenberger, de 33 años, corría para el recién formado equipo Syntec con un Syntec S941. Durante la sesión, Ratzenberger entró a la pista con el alerón delantero dañado, tras golpear un bordillo en la vuelta anterior. A 314 km por hora, la pieza finalmente se desprendió y quedó atascada debajo del coche, eliminando toda la carga aerodinámica. El vehículo perdió el contacto con el asfalto y se estrelló violentamente contra el muro de hormigón en la curva Villeneuve. La desaceleración superó los 500 gramos. El impacto golpeó la parte frontal del habitáculo y fracturó el casco del piloto. Roland sufrió una fractura basal de cráneo y la rotura de la aorta, heridas incompatibles con la vida. El equipo médico llegó de inmediato, pero solo pudo confirmar su fallecimiento. Fue la primera muerte de un piloto de Fórmula 1 de enero de 2012 años, desde la tragedia de Riccardo Paletti en 1982. Sin embargo, el fin de semana aún no había terminado. Al día siguiente, en el mismo circuito, moriría Ayrton Senna. Después de estas dos tragedias, la FIA implementó profundas reformas de seguridad, modificó las barreras, prohibió los bordillos afilados y reforzó la estructura monocasco de los autos. 6 de octubre de 1974. En el circuito Watkins Glen, en Nueva York, el piloto austriaco Helmut Koenig, de 25 años, corría para el equipo Surtees, pilotando un Surtees TS-16. Era un novato prometedor, conocido por su técnica y serenidad. En la novena vuelta, al salir de una curva rápida, perdió el control y se estrelló contra la barrera. En aquel tiempo, la pista tenía dos capas de barreras de acero tipo Armco, pero con un hueco entre ambas. El morro del coche se incrustó justo en ese hueco, metiéndose debajo de la barrera inferior mientras la parte superior penetró directamente en el habitáculo. El impacto alcanzó la cabeza del piloto, causando una decapitación instantánea. La carrera no se detuvo. Según algunos informes, el coche con el cuerpo de Koenig fue simplemente cubierto con una lona hasta que la competencia terminó. Tras la investigación, la FIA calificó el diseño del circuito como peligroso. A partir de la temporada siguiente, se comenzaron a implementar barreras multicapa con espacios reducidos, y los habitáculos se hicieron más profundos y resistentes. 3 de junio de 1958. El legendario circuito de Nürburgring-Nordschleife acogía la carrera de los 1000 kilómetros de Nürburgring, una de las más duras de su época. El piloto alemán Erwin Bauer, de 32 años, conducía un Ferrari 250 TR. Era considerado un corredor disciplinado y confiable,
con experiencia en grandes premios y competiciones de resistencia. Tras casi 7 horas de carrera, su equipo completó la distancia. Al cruzar la meta, ya ondeaba la bandera a cuadros, pero Bauer, agotado y concentrado, no notó la señal. Siguió conduciendo a toda velocidad, creyendo que le quedaba una vuelta más. Chocó contra un coche que ya desaceleraba, salió de la pista y se estrelló contra unos árboles. Murió 2 días después a causa de sus heridas. La ironía de la tragedia fue que la carrera ya había terminado. Erwin Bauer se convirtió en uno de los pocos pilotos de la historia en morir después de cruzar la línea de meta. 12 de mayo de 1957. El aristócrata español Alfonso de Portago, de 28 años, piloto y playboy, competía en la famosa carrera italiana Mille Miglia, 1000 millas por las carreteras abiertas de Italia. De Portago conducía un Ferrari 335S, uno de los autos más potentes de su tiempo, un V12 de 390 caballos con una velocidad máxima de más de 240 km por hora. Su copiloto era Edmund Nelson. En la última parada en Mantua, hicieron una rápida revisión de combustible y neumáticos. Entre los espectadores estaba Linda Christian, actriz y modelo estadounidense, su pareja. Antes de salir al tramo final, ella se inclinó y lo besó en los labios. Un fotógrafo captó el momento, la imagen pasaría a la historia como el beso de la muerte. Fue la última foto de Alfonso con vida. Pocos kilómetros después, cerca del pueblo de Guidisolo, una llanta delantera estalló a unos 200 km por hora. El coche perdió el control, chocó contra un poste de concreto y salió volando, arrollando a un grupo de espectadores al borde del camino. De Portago y Nelson murieron instantáneamente, presumiblemente en el impacto inicial. 10 espectadores, entre ellos 5 niños, también perdieron la vida. El cuerpo de Portago fue despedido del coche y partido en 2. La tragedia conmocionó a Italia, los periódicos publicaron las fotos del Ferrari destrozado y los nombres de las víctimas. La Mille Miglia fue prohibida de inmediato, y el gobierno italiano inició una reforma completa de las normas de seguridad en las carreras callejeras. Estas tragedias se convirtieron en hitos en la historia de la Fórmula 1. Cada muerte fue dolorosa, pero también una lección. Gracias a ellas, el automovilismo cambió, los habitáculos se hicieron más resistentes, los circuitos más seguros y las normas más estrictas. Y aún así, incluso hoy, la velocidad y el riesgo siguen siendo inseparables en la Fórmula 1.